bienvenidos a este programa Vamos a Conversar. Les damos la bienvenida a toda la comunidad universitaria, al pueblo hondureño, y a propósito de este tema, pues los que nos sintonizan a través de TV UNA, Facebook, YouTube, tanto en Honduras como en cualquier país del mundo. Justo hoy vamos a hablar del trabajo en la era digital. Mi nombre es Ramón Álvarez y contamos con la presencia de la doctora Adriana Hernández, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en esta ocasión está como profesora visitante en el doctorado en psicología de esta casa de estudios, en su primera promoción. Y tenemos al máster Gerson Joaquín Ávila, estudiante de este doctorado. Y es un gusto poder compartir con ustedes. Les cedo la palabra para que dé un saludo a la comunidad universitaria. Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy y también con la audiencia y, bueno, por supuesto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por el espacio. Será un gusto platicar con ustedes. Gerson. Distinguidos compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. La audiencia también. Pues un gusto tocar este tema tan relevante y tan interesante, ¿verdad? A nivel nacional como internacional. Interesante, hoy vamos a hablar desde la psicología. Podemos pensar en el trabajo, quizás muchas veces desde la economía, la sociología, pero hoy es todo un abordaje psicológico y que interactúa con otras ciencias sociales. Definitivamente que justo estas plataformas, todas estas tecnologías digitales nos condicionan hoy en día y transforman nuestras vidas, nuestras identidades y la dinámica del trabajo. A propósito de esto, entonces creo que es necesario comenzar preguntándose qué está cambiando hoy en el trabajo en la era digital. Doctora. Gracias, qué buena pregunta, porque ha habido muchísimos cambios en los últimos años. La llegada de múltiples formas de tecnología, pero también la digitalidad al mundo del trabajo ha ido modificando no solamente la manera de trabajar, sino también la manera en que concebimos el mismo trabajo. Evidentemente estamos hablando de la incursión en el teletrabajo, que por supuesto sabemos que la pandemia por COVID-19 abrió de manera enorme las posibilidades de hacer teletrabajo. Ya existía, por supuesto, previo a la pandemia, pero desde ese momento se abrió la puerta mucho más. Incluso las empresas, algunas de ellas, se quedaron en esta posibilidad del teletrabajo, evidentemente con el uso de las tecnologías. Ese es uno, digamos, de los grandes cambios que ha habido. Y otro de ellos, que por supuesto es un tema que ustedes saben que está en boga, es el tema de la inteligencia artificial y todo lo que está implicado también en ello, ¿no? Diría de inicio, pero hay varias cosas. Gerson, ¿y qué has observado que ha cambiado? Bueno, muchísimo. Venimos principalmente de darle bastante énfasis a lo físico, ¿verdad? Al trabajo, si nos remontamos a muchos años antes. Luego la industrialización, ahora con el tema del avance de la tecnología, la importancia que se le da a esas aptitudes y actitudes también hacia el dominio de nuevas tecnologías, adaptabilidad, cómo este tipo de contexto permea en la sociedad y principalmente en un campo tan grande como el trabajo, y eso nos hace también replantear o plantear también otras condiciones, nuevas formas de ver el trabajo, condiciones, formas de aprendizaje. Y eso está a todo nivel, independientemente del trabajo al que te dediques, si es médico, abogado, profesor, ingeniero, ¿verdad? Siempre de alguna u otra forma el impacto de la tecnología tiene un énfasis bastante fundamental en cómo vas a desarrollar tu competencia, tu práctica. Y en el contexto hondureño, pues traemos bastante a colación el tema de la tecnología, principalmente relacionado a la IA, que desde más o menos desde el 2020-21, desde el boom de la tecnología, implicando el tema de la IA, ha venido revolucionando, simplificando, en algunos aspectos también ampliando, pero todo eso pues lo vamos a conversar a profundidad y valorar también temas e implicaciones que tiene a nivel general, ¿verdad?, en el trabajo. Sí, y bueno, desde los estudios sociales se plantea, somos seres sociotécnicos.
Entonces la sociedad, los humanos nos co-construimos, tanto nosotros como humanos, pues construimos la tecnología y la tecnología nos construye. Y hemos hablado ahora de las tecnologías, pero ¿qué cambios se han dado en lo psicológico y lo social? ¿Cómo las tecnologías nos han condicionado a nosotros? ¿Qué nos pueden decir desde lo psicológico y lo social? Bueno, hay muchísimas cosas que han cambiado con la tecnología, la digitalidad, la inserción en la digitalidad en el mundo del trabajo. Y si pensamos en esta primera línea que planteaba hace un momento con el teletrabajo, tiene efectos importantes. Uno de ellos que voy a mencionar ahorita, a ver qué opinan ustedes también, es justamente el empalme entre el mundo del trabajo como empleo, es decir, tener un empleo, poder hacer tu trabajo, cualquiera que este sea, como decía bien Joaquín hace un momento, poderlo realizar, por ejemplo, desde casa, que tiene muchas ventajas esto, pero se empalma con otro tipo de actividades, es decir, sobre todo sabemos que el trabajo, por ejemplo, de cuidados, el trabajo de crianza, suele estar en manos de las mujeres, regularmente situado así, no porque tengan que hacerlo, sino porque ha sido históricamente situado así. Y muchas veces las mujeres que están haciendo teletrabajo están a la par criando a sus hijos, lavando ropa, es decir, como que todo se empalma y ese empalme termina por ser en ocasiones mucho menos benéfico de lo que se pensó en un inicio, ¿no? Entonces tiene algunos efectos en la salud mental de manera muy importante y muy destacados, y en las investigaciones es clarísimo que hay mayor presión, hable de las mujeres, pero para cualquier persona, mayor presión de tener que cumplir con varias actividades a la vez que se empalman, y esa presión evidentemente desarrolla también una serie de problemáticas a largo plazo que tienen que ver con mayor fatiga, que tienen que ver con esta sensación de no poder con todo, etc. Se me ocurre pensar de inicio con el teletrabajo lo que empieza a asomarse ahí como una problemática de un empalme entre actividades, ¿no? Sí, bueno, los trabajadores somos seres humanos y eso a veces puede ser obvio, pero se olvida. O sea, ¿qué hay detrás de nosotros como personas cada día que llegamos a realizar nuestro trabajo? Toda la historia de vida, todos los eventos que pudimos haber vivido antes de llegar al trabajo y el día anterior, todas esas vivencias. Gerson, ¿qué opinas? ¿Cómo afecta toda esta era digital en la salud mental de los trabajadores? Sí, esa es una muy buena pregunta porque definitivamente hay un impacto, ¿verdad? Y también mencionando otros nuevos conceptos como tecnoestrés, por ejemplo, ¿verdad? Esa situación que nos genera ese estrés fundamental por manejar o no manejar bien nuevas tecnologías tiene un impacto significativo y muchas veces nosotros ya no solo se cierra el trabajo a una jornada laboral típica, sino que me llevo mi celular a la casa y estoy trabajando también los fines de semana. Muchas veces no logro hacer ese clic de despejar mi vida del área laboral porque tengo siempre un correo que me está cayendo, independientemente de la hora, del día. Eso implica bastante y eso evita también el poder relajarme, tranquilizarme, tener tiempo de calidad en familia, con amigos, y genera esa condición de presión. Sin embargo, también hay puntos positivos también que valorar, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de simplificar ahora un montón de tareas que anteriormente me quitaban mucho tiempo, abrir una aplicación y que me resuelva y me haga algo que yo quería realizar o hacer y lo hace mucho más rápido. El tiempo se vuelve más eficiente, pero también a la vez se vuelve una carga porque cada vez los procesos se van agilizando más, hay que entender nuevos sistemas, nuevas aplicaciones, nuevos programas que salen cada cierta cantidad de tiempo y eso genera un estrés para aprenderlo y también da una sensación de estar desactualizado. Si 2 o 3 personas manejan cierta aplicación, cierto hardware o algún tema en particular, ya eso ya me genera una presión que tengo que aprender, mejorar, instruirme y genera esa presión. Obviamente, visto desde el punto de vista, valga el juego de palabras, del colaborador o del trabajador, pero
desde el empresario, desde el dueño, desde el gerente propietario, también ve esa necesidad de tener trabajadores cada vez más actualizados, que sepan el dominio de la tecnología, cómo la manejan, si mi empresa está a la vanguardia, si no está a la vanguardia. Entonces hay un estrés que se genera, se libera presión de algunas tareas más que todo que sean rutinarias, pero también se genera una especie de presión por siempre aprender, manejar, ¿verdad?, estas tecnologías. Sí, si me permiten, ¿sí? En este sentido, me parece que hay elementos que son muy importantes. Justo esto que destaca Joaquín permite pensar en que no es una situación, digamos, ubicada solamente en las empresas o organizaciones, sino que tiene que ver con una lógica global. Es decir, hay una especie de idea generalizada al respecto de los no límites. Es decir, como si el mundo no tuviera límites, como si el ser humano no tuviera límites, como si el tiempo no terminara. Y entonces, en ese sentido, el empalme de actividades del que hablaba hace un momento yo, y sumado a esto que dice Joaquín de manera muy puntual, ¿no?, pensar que el trabajo no termina nunca, ¿no? Me lo llevo a casa, en la noche estoy revisando el correo, etcétera, tiene efectos muy nocivos, pero viene justamente de esta idea del no límite. Y el no límite siempre termina por llevar a la persona a una situación extrema. De hecho, hay toda una teoría que habla de la psicopatología del trabajo, que de repente se le desubica, digamos, los efectos nocivos a la salud, no se le colocan, digamos, en el conocimiento general como resultados del mundo del trabajo. Es decir, si un trabajador, por ejemplo, tiene un infarto al miocardio, una situación así, se piensa regularmente que tiene que ver más con sus hábitos alimenticios, con su situación de vida muy particular, pero en muchas ocasiones está ligado con el mundo del trabajo. Es decir, cuando no hay límite al mundo del trabajo, ahí lo que viene es una situación de ruptura. Entonces yo un poco pregunto, ¿ustedes qué piensan, no? Si esta falta de no límites genera otro tipo de problemáticas, y si estos beneficios que bien nos detallas, Joaquín, son suficientes como para paliar lo negativo, digamos. Bueno, justo es de la parte de lo que yo estaba pensando para empezar a hablar sobre cómo el trabajo en la era digital invade la privacidad, invade el espacio del hogar. Pero justo en realidad vamos a seguirlo hablando luego de esta pausa. Hay historias que nacen para trascender. Desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nace una señal que informa, educa y conecta. Una plataforma donde el conocimiento se convierte en historias y las historias en impacto. Hoy, nuestra señal llega a todo el país. Trascendiendo fronteras con una huella satelital a nivel continental. Y en este camino, la cooperación con medios de comunicación regionales nos fortalece. Y hoy, para sorpresa, nos acompaña una colega que es de la Universidad de Costa Rica, quien está con nosotros. Ha venido con la delegación de la UCR para acompañar a los atletas, informar al pueblo costarricense de lo que están haciendo también sus jugadores universitarios, y hoy está para acompañarnos en la presentación de este resumen. María Fernanda Jiménez, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, y a la UNA por esta invitación, y a TV UNA, muy contentos de estar por acá compartiendo de las emociones que hemos vivido durante esta semana aquí en Tegucigalpa, y muy contenta de compartir con un canal hermano de 15 UCR, que es donde laboro en el Sistema Universitario de Televisión de la Universidad de Costa Rica. Cada historia que contamos refleja el esfuerzo, la pasión y el compromiso de una comunidad universitaria que cree en el poder transformador del conocimiento. Hoy, seguimos construyendo puentes que conectan a través de la educación, la cultura
y la comunicación. TV UNA, una señal que une, proyecta y transforma. Hay días que comienzan antes de que salga el sol. Suena la alarma, la mochila ya está lista y una nueva aventura universitaria está por comenzar. Pero antes de llegar al salón de clases, miles de estudiantes tienen una primera parada obligatoria para tomar el transporte gratuito de la UNA, o como todos lo conocemos, el Pumibús. Aquí no solo empieza el recorrido hacia el campus, también comienzan las conversaciones de la mañana, el repaso de ese examen de última hora, las playlists que acompañan el viaje y los planes para después de clases. Mientras la ciudad sigue su ritmo, el Pumibús avanza con un solo objetivo: llevar a los Pumas hasta donde empiezan sus sueños. Cada recorrido acerca a miles de estudiantes a sus clases de forma segura, cómoda y gratuita, convirtiéndose en un apoyo fundamental para la vida universitaria. Detrás de cada viaje hay historias de esfuerzo, metas por alcanzar y jóvenes que todos los días apuestan por su futuro. Porque el destino nunca ha sido solamente una estación de buses. Es el inicio de una clase, de un proyecto, de una investigación, de una amistad y de miles de historias que se escriben cada día en la UNA. Bien, nos quedamos con la pregunta: ¿qué ocurre cuando el trabajo invade todo nuestro espacio personal? Bueno, y considerando el teletrabajo, que ya el propio espacio de nuestro hábitat, nuestro hogar, se vuelve el lugar de trabajo y no tenemos otro. Entonces, vivimos y trabajamos en el mismo lugar. Claro. ¿Qué comentarios tienen? Es interesante porque ya hablábamos de los espacios del hogar, el espacio de la familia, etcétera, pero ¿qué les parece si pensamos un poquito en el espacio de lo personal, de lo íntimo de cada persona? Es decir, abriendo el tema ya no solamente al traslape de actividades laborales con lo que pasa en casa, sino también cómo muchas veces también el incremento del uso de las tecnologías y de la inteligencia artificial empieza, y esto está detallado bien interesante en algunos textos, cómo empieza a, lo voy a utilizar con esta palabra, como a colonizar la mentalidad de la gente. Es decir, cómo muchas veces en el uso de la tecnología, digamos, de manera poco responsable, poco cuidadosa, en ocasiones hace que la gente deje de tener cierta habilidad que poseía antes. Es decir, de alguna manera habrá que pensar cómo modificar incluso los usos que se hacen de la tecnología. Que lo decía un poquito yo en otra ocasión, la tecnología, por supuesto que tiene muchos usos maravillosos, que está para apoyarnos, pero que justo sean las tecnologías y la inteligencia artificial, por ejemplo, para que nos ayuden, para que nos auxilien y no para que reemplacen, que ese es uno de los miedos también de hoy en día, no para que reemplacen nuestras actividades, nuestro ingenio, nuestra inteligencia, nuestra creatividad o nuestros espacios de trabajo, que es uno de los miedos actuales, ¿no? Sí. Gerson, si hablamos de inteligencia artificial, podríamos preguntarnos, ¿la inteligencia artificial va a eliminar empleos o en realidad lo transforma? ¿Transformarán los puestos de trabajo y las funciones? Mira, la respuesta rápida es ambas, porque sí hay empleos que contextualmente y históricamente también el empleo va evolucionando y se va amoldando a las nuevas exigencias de la sociedad. Pero sí, no podemos negar que, por ejemplo, carreras que tienen que ver mucho con el tema de la publicidad, ahora una IA hace una publicidad bellísima con un prompt, 2, 3 prompts y lo tira y perfecto.
y yo no sé absolutamente nada de publicidad, ni cómo van la gestión de los colores, la ubicación de las letras, lo hace. Entonces, carreras que están muy enfocadas al ámbito de la creatividad también, bueno, en temas de publicidad o en análisis de textos también, lamentablemente, ¿verdad? Se está perdiendo esa capacidad de yo sentarme y analizar algo sumamente complejo y dedicarle mucho tiempo y muchas horas. Eso ahora las IAs, porque no solo hablamos de la IA, sino un grupo de IAs, ya lo hacen de una forma fenomenal. Sin embargo, siempre tiene que haber la supervisión del ser humano para ver si realmente ese trabajo es de calidad. Otros trabajos también que tienen que ver, bueno, ya en algunos países de Europa, la tecnología autónoma de los coches, los automóviles, el taxista es una persona que ya son profesiones que llevan quedando cada vez más atrás. Durante los próximos años en nuestros países latinoamericanos, poco a poco esa tecnología va a ir permeando y nos vamos a ir dirigiendo a ese mundo. Entonces, esos trabajos, esas labores que son rutinarias, que son específicas, lamentablemente corren riesgo. De hecho, un estudio que hizo el Fondo Monetario Internacional en el 2024 hizo una predicción interesante que para el 2030 el 40% de los trabajos a nivel general van a estar bajo una amenaza fuerte o desaparecidos. El 40%. Eso es una cantidad exagerada de trabajos. E incluso hace una predicción más interesante que en países más industrializados será el del 60%. Entonces hay una necesidad de que las personas manejen IA, pero también sepan cómo gestionar la IA, ¿verdad? Porque no es de darle todo el trabajo a la IA, obviamente. Eso sería una situación muy delicada y sumamente compleja hacerlo. Sin embargo, no hay que satanizar tampoco la IA, porque la IA también resuelve y nos ayuda en muchos aspectos de manera general, ¿verdad? De manera general viene a afianzar, a simplificar mucha información, a producir algún texto sencillo, publicidad, cualquier cosa que le podamos pedir. Entonces, toda esa parte me facilita a mí, por ejemplo, para mencionarles el tema de recursos humanos. Yo trabajo como consultor para algunas organizaciones y yo recibo hojas de vida y las hojas de vida se las doy a la IA y les digo, sácame los puntos más importantes de estas 80 hojas de vida. Un trabajo que me llevaría así de manera rutinaria prácticamente 2-3 días y la IA me lo hace en 5 minutos, ¿verdad? Entonces yo ya solo me quedo con los 10 precalificados con esos trabajos directamente. Ya me facilitó todo ese trabajo, ya no tengo que sentarme y revisarlo, esa es una buena característica, ¿verdad? Pero lo importante aquí, Ramón, doctora, es motivar a las personas a que aprendan, a que gestionen, a que entiendan cómo funciona la IA, pero no delegar todo el trabajo a la IA o no depender completamente de la IA, porque eso es también una espada de doble filo muy, muy conflictiva y lo vemos también a nivel de educación, ¿verdad? Como los estudiantes también actualmente delegan todo a la IA. Es un error fundamental no pasar por el proceso cognitivo de sentarme, analizar un texto complejo y cualquier otra situación que tenga que ver con algún proceso cognitivo. Sí. Doctora Adriana, y en este contexto de la inteligencia artificial, ¿qué habilidades o qué funciones seguirán siendo humanas? Yo creo que algo que es importante considerar, digamos, en esta diferencia, ponía Joaquín este ejemplo de hacer un trabajo en 2-3 días que te lleva mucho tiempo, que es complejo, y en unos minutos la IA, ¿no? Yo creo que será fundamental en esta comparativa entre el trabajo que realiza el ser humano y el trabajo que realiza cualquier herramienta de inteligencia artificial, es que justamente hay algo que destaca en el ser humano y que tiene que ver con la falla, con el error, con las posibilidades de repensar, de replantear y del pensamiento crítico, claramente. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en
en el ser humano se equivoca, ¿no? Y lo que nos deja ver estos procesos, cualquiera que se haga con alguna herramienta de inteligencia artificial, va a ser interesante ver que siempre son muy completos, como muy bien hechos, sin fallas, sin errores, ¿no? Si le pones a hacer un texto, la falla la encuentras hasta que haces una valoración, por ejemplo, de un texto. Y a lo mejor te das cuenta que la IA a veces alucina y te pone cosas que no existen, y la IA te pone bibliografía que se inventó, ¿no? Pero hasta que te acercas a ese texto, lo evalúas, lo analizas y encuentras esto. ¿A qué voy con este punto? A que justamente una característica del trabajo humano es la puesta en juego de la inteligencia, de lo cognitivo, decía Joaquín, para poder lograr, dominar una X habilidad. Es decir, uno no nace dominando algo, ¿no? Ahorita que hablaba Joaquín, pensaba en un taxista hace unos meses, más bien un conductor de una aplicación, digamos, estos conductores que trabajan por aplicación, me decía, es que nosotros ya no sabemos cómo llegar a los sitios. Es decir, es Google Maps o cualquier otra herramienta quien me dice cómo llegar. Y ahí hay una pérdida de una habilidad. Y en ese sentido podemos decir las habilidades, la inteligencia, la creatividad de una persona es insustituible. Y algo que caracteriza al trabajo humano es la falla que posibilita que yo aprenda. Por eso hablo de la falla y del error. Y la IA no se equivoca, ¿no? En ese sentido, puede alucinar, pero no se equivoca. Y entonces, si pensamos en la falla y el error humano, no como algo negativo, que también es algo como de estos tiempos, sino como un posibilitador de nuevas cosas y de un crecimiento y de un aprendizaje, me parece que ahí está la virtud que siempre va a estar presente del ser humano. Sí, hemos hablado de teletrabajo, inteligencia artificial. ¿Qué otra característica de la era digital actual considera Gerson que afecta desde la psicología? Sí. Bueno, en la psicología, en los seres humanos. Sí. Otra arista importante que hay que tocar es el tema de las generaciones también. Porque no es lo mismo un joven de 20 y pocos años, ¿verdad?, a alguien de 40 y tanto, 50 y tanto, que ya ha pasado por todo un proceso de aprendizaje, ha tenido la experiencia, el recorrido. Son dos mentalidades completamente diferentes vistas desde el punto de vista laboral. Es una forma diferente de entender el mundo, de entender cómo se hacen las funciones, el trabajo, las relaciones incluso dentro de mi jefe, mi posición, mis compañeros, subalternos. Y hay una fase ahí interesante donde tiene que ver mucho el manejo de la tecnología, ¿verdad? Personas que son nativas tecnológicas, es mucho más fácil relacionarse, por ejemplo, a través de la tecnología, pero para otras personas de cierto rango de edad, o la famosa generación Z, ¿verdad?, ahí hay otras condicionantes. Entonces, ese tema de la tecnología genera ciertas condicionantes por cada generación y puede generar también disrupciones a nivel laboral, formas de aprender, adaptabilidad, inteligencia emocional. Tiene que ver mucho. Y para dar un tema así general, para todo el trabajo es complicado, porque cada empresa tiene su propia idiosincrasia, cultura, forma de ver el campo laboral, pero sí tiene mucho que ver también en cómo manejan ciertas generaciones el uso de la tecnología. Por ejemplo, para los que ya somos de cierta edad, se nos hace un poco más complejo el dominio de la tecnología que para un joven que se acaba de graduar o recién obtiene su título. Es mucho más rápido, mucho más ágil. Y para nosotros se nos puede volver un poco complejo y nos genera estrés, nos genera presión. Y a veces hasta enfermedades, ¿verdad? Lastimosamente, que el estrés, mucho estrés sostenido desemboca en algún impacto físico y ya nos genera esa problemática también. Y en cuanto a la salud mental y las relaciones interpersonales, me quedo pensando,
En Honduras, la verdad que hay una cantidad considerable de personas que hacen teletrabajo y especialmente en los call centers. Le pregunto, ¿qué ha identificado usted sobre las relaciones interpersonales, toda la parte emocional del trabajar aislado dentro de una casa? Eso es fundamental. Hay estudios muy interesantes que documentan no solamente los call centers y otro tipo de trabajo similar, sino cualquier trabajo que se hace en aislamiento termina por ser perjudicial. Es decir, el trabajo siempre ha sido una actividad que requiere de la cooperación, horizontal, vertical, transversal, con clientes, con compañeros, con la jerarquía, es decir, se requiere la cooperación. Pero cuando una persona está aislada y trabaja de manera aislada desde su casa, hay algo que se rompe de la posibilidad de construir con el otro. Es decir, el trabajo se construye con el otro, lo que muy teóricamente diré se llama la deóntica del oficio, es decir, cómo alguien construye las reglas de un trabajo a partir, no de manera independiente, sino a partir del gremio. Por ejemplo, cómo construimos nosotros la psicología a partir, ¿no? de estas relaciones que tenemos, estos intercambios, y entonces llegamos a acuerdos de qué es la psicología, cómo se hace tal o cual cosa, o cualquier trabajo que ustedes quieran pensar. Cuando el trabajo se hace en aislado, el problema es que empieza a romperse esta deóntica del oficio, y entonces ahí viene un problema importante, que es quién dice qué y cómo. Es decir, la prescripción es lo único que queda. Eso está súper documentado, muy interesante en diferentes investigaciones, pero también está documentado la ruptura de la posibilidad también, incluso del disenso, de un grupo de trabajadores decir, oiga, pues esto no me parece, y entonces poder hacer comunidad, y la comunidad se rompe. Es decir, hay pocas posibilidades, incluso, eso lo trabajan desde la psicología social mucho, hay pocas posibilidades de lucha social en lo laboral. Ha sido toda una conversación bastante amplia. Definitivamente que la era digital actual transforma, y yo retomando algo que mencioné antes, transforma al ser humano, así como nosotros transformamos a la sociedad. Y hemos terminado por hoy. Ha sido una conversación bastante enriquecedora. Muchas gracias, doctora Adriana Hernández. Muchas gracias, Máster Gerson. Y pues saludos a toda la comunidad hondureña y comunidad universitaria que nos ven y nos escuchan.